Va, Continúa. pinto en inglés. Bueno, buenos días Hernán. Buenos días para vos, buenas tardes para mí. Estoy acá con Hernán Paganini, que se define a sí mismo como artesano visual. Sí. Ser Tengo sensible, artesano visual. ser sensible, ahí va, hermoso. Estamos en el contexto de un trabajo práctico para nivel 2 que llamamos paisajes visuales, en el cual estamos trabajando con las traducciones poéticas entre una poesía y un paisaje visual, lo llamamos. Mm. Así que un poco me tomé la licencia y el gusto en estas vueltas de la vida de convocarlo a Hernán para que nos cuente un poco su proceso creativo. Así que aquí Sí. estamos. Bueno, antes que nada, gracias Mara. Muy feliz de estar acá haciendo un pequeño aporte desde este rincón del mundo. Eh, Más allá también por el recuerdo emocional de que fuiste mi docente en Diseño 2 hace 18 años atrás, dijiste. Es una barbaridad de tiempo. Sí. Y muy feliz de estar acá, pudiendo aportar una pequeña perspectiva. Es muy Eh, lindo esto que traes, porque son 18 años y fue, como vos dijiste, mi primer año como docente. Así que hay un vínculo ahí afectivo que también hace que este encuentro sea mm, de mucha intensidad y felicidad para los dos. Totalmente. No te interrumpo más. No, no, está buenísimo porque, o sea, a ver, estamos hablando de poesía, de arte, de pintura, lenguajes visuales, y yo creo que lo que tamiza absolutamente todo es la emoción y es el amor, ¿no? Y todo esto que estamos hablando, no, para mí no es una interrupción, es como un layer más, ¿no? Es como la raíz de donde todo esto que hacemos se alimenta. Eh, por ejemplo, vos estás hablando de esto de los 18 años y a mí se me eriza la piel, porque realmente, eh, porque tengo un montón de memoria emotiva sobre esas clases, sobre mi paso por la FADU. Bueno, yo estudié diseño gráfico también y tuve la posibilidad de dar clases en morfología en Longinoto durante 7 años. Entonces, para mí la FADU fue, cuando me fui de Zárate y me quedé a vivir en Buenos Aires, para mí la FADU era mi departamento, yo me la pasaba en la FADU. Era como horas, días, exploraba el Monobloc 2, el, me la pasaba en la biblioteca, fue como que se me abrió el mundo, me di cuenta de que Zárate no era mi único lugar, sino que había un montón de cosas esperando por mí afuera. Y hoy en día, Hoy 18 la años FADO es después, esto, ¿eh? Hoy esto es parte de la FADO, porque la FADO ahora es virtual. bueno, tal cual. Bueno, sigo de alguna manera conectando. Por suerte tuve la posibilidad también de seguir siempre conectando después de que dejé de dar clases ahí, porque, vuelvo a decir, la FADU para mí no fue solo un aprendizaje de todo esto que hoy soy, sino también a nivel humano. O sea, yo cuando llegué a la FADU no me sentí tan solo. Dije, hay un montón de gente que viene de todo el país, que está tan loca como yo, que tiene intereses comunes con los cuales me puedo relacionar y me puedo nutrir. Y esto que vos hablás de la conexión humana, para mí es la base de todo mi trabajo. O sea, yo me alimento de la vida para trabajar. Y la vida incluye las personas con las cuales me comunico, las personas con las cuales todavía no me encontré, los lugares donde vivo, los contextos en donde vivo. Por ejemplo, hago esta analogía de que en ese momento, cuando llegué a Buenos Aires, para mí fue un salto cuántico enorme, y hoy en día, 18 años después, estoy viviendo en Estados Unidos, en una pequeña, acabo de mudarme ahora a un lugar llamado Bremerton, que es un pequeño pueblo como a 1 hora de Seattle, después de estar viviendo 2 años y medio en Seattle. Eh, y me sigue pasando lo mismo, ¿no? Hay como una reconfiguración del ser importantísimo. Y en todo mi trabajo, en realidad, para mí mi trabajo es como una ventana a poder verme. Es una forma de verme. Ujú. Es una forma de descubrirme, es una forma de sanarme, es una forma de percibir aquello invisible. eh, y, y bueno, es un camino. En realidad, yo doy gracias a poder tener esta posibilidad de hacer esto porque viene conmigo desde que nací y hoy en día llegué a un punto en donde puedo considerar de que pude convertir
mi vocación en mi profesión, ¿no? Ujú. Que hago lo que amo, o sea, hago esto desde siempre. Eh, Qué por hermoso eso, por compartir. eso en diseño tenía todos los trabajos fuera de consigna, porque era como o sea, y hoy en día cada vez lo más interesante de todo es que cada vez entiendo menos lo que hago, ¿entendés? Eh, y eso está bueno para mí, o sea, no necesariamente uno tiene como que considerar que uno entiende absolutamente todo lo que hace y que maneja lo que uno produce, sino que en mi caso particular, lo que yo produzco es una manifestación de mi espíritu. Entonces, por ende, no lo puedo juzgar, sino que lo tengo que dejar libre. Y al ser libre, es como tener un hijo, ¿no? Uno intenta como educarlo, pero él hace su propio camino. Uno puede como, yo no tengo hijos, pero bueno, No, me imagino. es mucho más complicado, pero bueno, o sea, yo miro tu trabajo y te conozco, y ahora que encima estás del otro lado del mundo, con otros paisajes, y me gustaría como que cuentes y compartas un poco qué son esos fragmentos, o sea, con qué materialidades trabajás, cómo nace todo esto, ¿no? Porque nosotros conocemos, por lo menos yo conozco tu obra, y uno ve muchas composiciones bellísimas hechas con una técnica exclusiva, que es el collage, de un montón de papelitos, que nos Sí. gustaría que cuentes, cómo aparecen, cómo decidís vos elegir este material, o cómo se te presenta. Bueno, eso es interesante. Para contarte un poco eso, yo vengo de la integración de dos familias que vienen, mi familia paterna son campesinos y mi familia materna, mi abuelo era albañil y mi abuela era maestra jardinera. Y entonces todo eso, de alguna manera, la casa donde viven mis papás actualmente fue construida por mi abuelo mientras nosotros vivíamos dentro de la construcción. O sea, y hace muy poco, inconscientemente, empecé a hacer un árbol genealógico y empezar a entender un montón de mis comportamientos. Y yo encontré fotos de cuando tenía 5 años construyendo cosas con mi abuelo, ¿no? Mientras mi abuelo hacía la casa, Ujú. eh, yo jugaba con él, pero jugaba a construir cosas. Seguís Entonces, jugando. exacto, o sea, para mí, o sea, lo único que estoy haciendo es como que cambié los contextos, porque bueno, obviamente, después una parte de mí es sumamente racional y estudié, ¿entendés? Después me postulé al programa Artista de la Ditela, hice residencias internacionales, como que creo un montón en la institución también. Y creo que uno tiene que nutrirse de todo, ¿no? Como de una charla con un desconocido en la calle o con un gran profesor en la universidad. Yo creo que todos somos maestros y tenemos la virtud y la posibilidad y la potestad de enseñar y de aprender, ¿no? Yo veo a todo el mundo como desde un aspecto horizontal. Pero bueno, sin irme tan lejos por las ramas, vuelvo a una cosa más pragmática de lo que me preguntaste. Dale. Eh, Tema materiales, yo soy un fanático de los materiales. O sea, para mí, yo siempre a mi mujer le hago el chiste de que en 2 años puedo absolutamente abandonar todos estos materiales y abrir una panadería y hacer pan. ¿Entendés? Porque lo que a mí más me interesa es cómo mi espíritu se muestra a través de estas materialidades, ¿no? Entonces, cada materialidad para mí es un desafío. Porque, por ejemplo, una de las imágenes que vos me mandaste antes de esta charla eran estas cacharros de barro que hice en Charlotte, en North Carolina. Apliqué un proyecto, quedé seleccionado y me fui a Charlotte, a North Carolina, durante 4 meses. Gané una residencia que me daban un taller de 2.000 metros cuadrados, dinero por mes, una casa y toda la estructura de la residencia estaba ubicado dentro de una iglesia. Esta iglesia era enorme, gigante y tenía infinitos recursos. Tenía carpintería, taller de cerámica, taller de grabado y tenía la llave para trabajar durante 24 horas, durante 4 meses, hacer lo que yo quisiera. Y Sueño. North Carolina tiene una tradición ancestral muy fuerte en cerámica y en pottery, ¿no? Como en arcilla. Entonces dije, bueno, esta es mi chance, nunca había trabajado con cerámica. Entonces agarré y me mandé y estuve 2 meses metiéndole a la cerámica, hice como más de 300 piezas. Eh,
los de las residencias me pusieron una asistente, que era una chica que estudiaba cerámica, que me enseñó los pasos básicos de cómo usar el horno, cómo esmaltar, qué tipo de esmaltes usar, etc. Y después estuve 2 meses metiéndole con toda la furia a eso. Sí. Eh, y, y lo interesante es que al trabajar con un nuevo material, es como, para mí es como irme de viaje a China, por ejemplo, y caer en China, en donde llego a un lugar en donde no entiendo el idioma, no entiendo las costumbres, no entiendo lo que la gente me dice, no entiendo por qué viven de esa manera, pero de alguna manera sobrevivo, ¿no? Y al volver de China, yo vuelvo distinto, porque lo que más me interesa no es haber hecho 300 cerámicas, lo que más me interesa es la experiencia que me llevo de haber pasado por eso. La Entonces, transformación. totalmente. Entonces, el material para mí puede ser un pedazo de carbón. Durante el 2010 trabajaba con materiales encontrados en la naturaleza. Eh, Después eso, cuando me mudé a Vicente López, estuve viviendo en Vicente López un par de años y ahí empecé a juntar madera de la calle, Pero empecé a hacer muebles con madera. focalicemos en una cosa que a mí me gustaría que cuentes porque me parece que arranca ahí cierta magia que después va evolucionando, obviamente, pero que tiene que ver con esto de los papelitos de colores, porque haces un Sí, despliegue en el trabajo del color que es alucinante. Por lo menos a mí bueno, me alucina que hay como si fuese, es como si los rojos y los amarillos se encendieran por un montón de luces que conviven en simultáneo, no sé, es una... bueno, técnicamente, perdón, pero técnicamente, perdón que te interrumpa, Adelante. técnicamente hay una evolución grande, o sea, yo sigo recortando papel y siguen apareciendo imágenes todo el tiempo. O sea, yo ese miedo de la hoja en blanco, por ejemplo, no lo he tenido nunca. O sea, lo que sí trabajo en series. A ver, vamos a tratar de hablar algo congruente porque si no es como que Sí, yo sí. soy un divague. Yo siempre trabajo en series. Cada proyecto que hago son series para mí. O sea, entonces, por ejemplo, toda esta serie que estamos viendo ahora es una serie que mandé a Portugal a una feria en el 2018, Ujú. a Lisboa. Son una serie de 12 composiciones que pertenecen a la misma serie. Esta serie en particular, desde un aspecto técnico, yo descubrí una nueva manera de pegar, de usar el pegamento. Lo que estoy usando acá se llama acrílico medio, que es una forma eh, por ejemplo, ahora estas son unas piezas re grandes también, Ujú. que hice en Charlotte, que vienen como un poco de esa Divino. misma naturaleza. Lo que yo integro en esta nueva serie es trabajar el collage como si fuera, como si fuera un grabado. ¿Por qué? Porque uso acrílico medio, que en realidad se usa para, para licuar, para extender el tiempo de secado del acrílico, de la pintura, y yo lo uso como un pegamento. Entonces lo que hago es empezar con una base más sólida como madera o foam board libre de ácidos, y después empiezo como a armar estos puzzles, rompecabezas. Toda esta serie es parte de mi proyecto Retrato del Mundo, que la base de Retrato del Mundo es usar elementos encontrados. Por ejemplo, yo colecciono papeles, tengo colecciones de colecciones de colecciones. Voy a una feria y me compro, no sé, un tonel de papeles de contaduría, pero eso lo tengo desde siempre y, bueno, todos ustedes viniendo del diseño gráfico, Es el eh, fetiche. es el fetiche. El papel es algo que me puede. El papel y la madera son dos materiales que es como me derrito. Por el papel yo me derrito. O sea, yo estaba compartiendo taller en Seattle con un artista de 65 años de Seattle y yo iba a su basura y yo le decía, Alfred, yo el 80% de los collages que hice acá en Seattle lo hice gracias a vos, con tu descarte. Por Claro. ejemplo, estos papeles que se ven acá donde estoy Sí. apuntando son papeles de pantoneras, Eso te iba a decir, porque eh, tiene el código. el código. Sí, sí. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es que vos vas a una cadena que se llama Lowe's o Home Depot, que vos entrás y en la parte de pinturas tenés
Bueno, en Argentina comprarse una pantonera, yo creo que tuve una sola vez una pantonera que me la robé de un estudio Son en muy el que trabajé. caras. Es carísima, Sí. ¿entendés? Y entonces, cuando entras a Home Depot, yo la primera vez que entré, le digo, amor, le dije a mi mujer, ¿qué onda toda esta pared que son miles de pantones uno al lado de otro? Me dice, ah, no, eso te lo podés llevar para probar en tu casa. Y digo, ¿cómo que me los puedo llevar? Me agarró un fetiche que cada vez que voy a Home Depot es como, y me agarro unas colecciones que los colores Divinos. son una delicia. Eh, pero Y bueno, los papeles que uso pintás son una también, combinación. pintás papeles también, ¿no? Haces una Exacto, combinación. exacto. Bueno, eso empezó a pasar, eso ya lo hacía en Argentina, porque obviamente, ¿no? Como cualquier persona sensible, entrar a la librería siempre era como una emoción, voy a la librería a buscar mis papeles. Y después te das cuenta de que si estás usando el mismo amarillo que usa todo el mundo, es como que no tiene mucha personalidad. Entonces, ahí también empecé en un momento a producir mis propios papeles. Durante muchos años pinté mis papeles. Ahí también está como el artesano se va renovando, ¿no? Porque no hay dos, por más de que pintes con la misma pintura, el color queda diferente, ¿no? bueno, es como, a ver, lo que acabas de hacer, la analogía que yo siempre hago es como mirar el atardecer. O Exacto. sea, el sol es siempre el mismo y vos podés estar en el mismo lugar desde el balcón de tu casa viendo el atardecer una y otra vez, pero el sol es siempre distinto y vos sos distinto todo el tiempo. Todo dentro tuyo está en constante movimiento. O sea, después de esta charla, vos y yo no vamos a volver a ser los mismos nunca más. No, Entonces, para mí, una particularidad del ser que tiene que estar presente siempre en los procesos creativos es ser flexible. Como si vos sos flexible, cualquier información nueva que te llega la podés integrar a tu conocimiento. Si vos sos hermético, rígido, a mí me pasó en la FADU que yo primer año los únicos colores que usaban era naranja, marrón y como una especie de celeste pastel, como un Tiffany pastel. Eran mis tres colores, ¿entendés? Era como, a todo le metía eso. Y después me di cuenta de que a mí el color me sucede fácil, yo no sé, a bueno, mí me sucede te fácil. brota algo con el color que es muy tuyo y es muy lindo. Y a mí me da un poco la sensación de que también tiene mucho que ver con tu conexión con la naturaleza. Quizás me equivoco. No, no, totalmente. Bueno, yo me crié en el campo. Como dije hace un rato, vengo de una familia paterna de la zona de San Andrés de Giles que son campesinos. O sea, mi papá es ingeniero agrónomo, pero vive en el campo. Yo a los 6 años, cuando acompañaba a mi papá al trabajo, era estar todo el día en el campo. Y hubo un momento, hablando del collage, hubo un momento que trabajaba con materiales de la naturaleza. A ver si estaba por acá. Eh, esta, por ejemplo. Esta pieza. Esta. Esta. Esto es un collage de Esto es un encontrados collage naturales. hecho en el 2008 con un montón de objetos encontrados en el campo de mi abuelo. Divino. Eh, por ejemplo, y entre esto, la analogía entre esto, perdón, eh, la analogía entre esta pieza, se me fue, pido disculpas técnicas, Tranqui, tranqui. y entre esta pieza, para mí no hay mucha distinción. Si vos ves, si vos ves desde un punto de vista de la hechura, es un poco lo mismo, ¿no? Es como una juxtaposición de materia puesta en predisposición de una imagen que no sé muy bien de dónde viene. A mí eso es algo muy loco también que me pasa, que yo puedo estar 14 horas pintando, recortando papel, y cuando vuelvo al otro día al taller, eh, todas estas imágenes me resultan, sé que pasan a través mío, yo me convierto como una especie de canal, pero no me pertenecen las imágenes. No sé muy bien de dónde vienen. Hubo una época que sí agarraba temas y exploraba temas y me interesaba en temas específicos. Ahora es como,
es la vida misma. O sea, bueno, pero por ejemplo, a ver, tal vez no tiene mucha coherencia, pero entre esto y esto, hay un montón de relación. Y por ejemplo, esto es un proyecto que hice parte de Retrato del Mundo, eh, que ¿Son fragmentos de vidrio? esto lo hice en España, en Madrid. Apliqué mi proyecto Retrato del Mundo, me seleccionaron y me fui 3 meses, me dieron un taller gigante, un departamento, un montón de dinero por mes, y durante 3 meses estuve explorando cosas. Una cosa de las que exploré fueron desarrollar toda esta serie de esculturas con elementos que yo encontraba en la calle. Uh-huh. Todo este proyecto tiene como una mirada, vengo escribiendo mucho sobre este proyecto, tiene como una mirada muy antropológica, estoy súper interesado en el descarte de las sociedades, como, Cómo habla de como una especie, nosotros el descarte, ¿no? Impresionante. totalmente, Sí, sí, sí. totalmente, y tuve la posibilidad de este proyecto aplicarlo en Bolivia, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela. Entonces, cada lugar vas viendo la connotación, que hay una connotación muy diferente, intrínseca en los materiales que uno encuentra en cada lugar, ¿no? Y de qué manera uno se aproxima a ellos también por el contexto. Por ejemplo, en Bolivia yo salía con un carrito a juntar cosas, y Bolivia la gente ponía, era una montaña de, viste, había desde frutas hasta pedazos de televisores, pedazos de vidrio, todo mezclado. En España, la gente vos es igual que en Estados Unidos, yo si quiero buscar botellas en Estados Unidos, voy a un lugar de reciclajes y entro y tengo una colección, una montaña solo de botellas. Uh-huh. Entonces, la aproximación al material y la experiencia de aproximarte al material también es parte del proceso. Todo este trabajo, a mí, más allá de las esculturas y de la aproximación sensible al material, me interesa el proceso, ¿no? Para mí el alma está en el proceso de estar haciendo estas cosas. Sí, en la Porque, exploración, en la investigación. ¿Y, total, y trabajas con otros o otras? ¿Hay gente, o sea, trabajas con grupos? ¿Resonás con alguien que haga algo parecido o diferente? bueno, sí, este tipo de proyectos, en este tipo de esculturas, artistas argentinos, Diego Bianchi, que también viene de diseño gráfico, él Mm. viene trabajando en esto hace muchos años. Eh, ¿Quién otro más trabaja con elementos? Pero gente con No, la que Diego, a vos te interese vincularte también, como para hacer proyectos más colectivos o no. casi todos mis proyectos colectivos están más que nada con mi escuela nómade, que es Viajo en Barco, Mm. que eso es como es el anclaje dentro del Retrato del Mundo, que tiene como un aspecto más pedagógico. Yo, por ejemplo, hay un video colgado, que después te lo puedo pasar para que se los compartas a los chicos también. Uh-huh. En España, cuando hice esta experiencia de manera individual, también di un taller para chicos que hice esta misma experiencia, pero con chicos. Mm. Entonces, el mismo proyecto tiene como muchas vertientes. Eh, Divina. y casi todo esto es más individual e introspectivo. La parte más social tiene que ver como cuando comparto esta metodología de taller. Eh, por ejemplo, a ver, no. Este es otra escultura que hice en Bolivia, que es una especie de rosario gigante hecho con un montón de madera cocida. O Divina. sea, yo tenía esta imagen en la cabeza que quería hacer como una especie de rosario gigante, súper humilde y medio trash, eh, y quería aproximarme a la madera, pero desde una naturaleza distinta. Entonces decía, bueno, ¿de qué manera puedo desnaturalizar a la madera? Entonces lo que empecé a hacer, empecé a armar, empecé a hacerle unos huecos a la madera, Uh-huh. eh, y empecé como a coserlo con un hilo choricero que encontré ahí. Eh, lo que está bueno de todo esto es que son experimentos que después los regalo. Todas las esculturas que hago en Retrato del Mundo, después, durante esos meses que estoy en estas distintas ciudades, voy conociendo gente que cuando termino la residencia, estas esculturas las entrego como una especie de ceremonia a distintas personas que fui conociendo durante la residencia. Un regalo. Esta obra, por ejemplo, Divino.
Es divino. Esta obra quedó Entonces, en la perdón, una residencia. cosa que te quiero decir, que seguramente vos también lo notás, pero me parece como muy conmovedor, ver tus collages y ciertas configuraciones que después aparecen en nuevas materialidades como estás mostrando acá en la madera, ¿no? Como si de las mismas estructuras hicieras pasajes morfológicos a nuevas materialidades que te permiten también otras cosas. Me encanta eso, se nota el Una juego. cosa, tal cual, esa observación es súper interesante. Este es el mismo proyecto, pero hecho en Bolivia, en el 2017, también dentro de una residencia. Eh, a mí lo que me interesa con los materiales es como forzar los materiales. Primero que a mí los materiales me hablan, entonces para mí es muy fácil integrarlos. Y me interesa una cosa como la yuxtaposición de materiales que vengan de universos completamente disímiles y ver de qué manera pueden integrarse en comunión en una escultura, por ejemplo, ¿no? Eh, ponele, estos cositos blancos vienen de adentro de un televisor. Destruí un televisor en la calle en Bolivia y saqué estos pequeños tubos que para mí eran como líneas. Y después hice otra escultura usando esos mismos. Bueno, esto es un huevo que comí, tipo, me hice un omelette y lo metí en una escultura. ¿Y las Eh, nombrás, las estructuras, las esculturas tienen nombre después? No, ahora llegó un momento que en el 2015, sí, casi todas las series de collage tienen un nombre. Por ejemplo, más allá de que pertenecen a Retrato del Mundo, la primera serie que mostré al principio se llama The Internal Landscape, los paisajes internos. Eh, sí, me sirven para acomodarlos y guardarlos en mi disco externo. Sí, Sí, también trae cierta información para el que lo mira, que también se le abre un poco el viaje en la cabeza. totalmente. Por ejemplo, esta escultura está hecha con esos mismos elementos. Me hice amigo en Bolivia. Bueno, esa es lo más interesante de estos proyectos, que todas estas esculturas guardan un montón de historia atrás, emotiva para mí, porque en un momento me hice amigo del gerente del único boliche que hay a mí me encanta bailar. Entonces, en Santa Cruz hay un boliche específico que a mí me encantaba ir a bailar, y me hice amigo del relacionista público. Y el pibe, en un momento le digo, che, estoy haciendo este proyecto. Entonces, todos los domingos, después de la fiesta, yo iba a juntar botellas, porque tenían pilas de botellas. Entonces, esta es una botella de tequila, creo que viene de ahí. Esta es una naranja que dejé secar, de las que no consumí. Eh, y bueno, provienen de esta misma interior del televisor. Estos son algunos detalles de esa escultura. Eh, Después acá este es un reloj que me encontré en la calle un día caminando. Esta es una baratija que me compré por 20 bolivianos. Hay Divino. analogías, hay Sí. analogías. Y todo va Bueno, saltando en materialidades y escalas. ¿Querés, antes de terminar, mostrar los murales que ya traen como otra escala de tu trabajo y también para el que los contempla? sí, total. Bueno, estos son, en el camino de verme y de descubrirme, también se abrió otra rama de mi trabajo que en el 2015-14 empecé a colaborar mucho con arquitectos. Me empezaron a llamar estudios de arquitectura eh, y, y empecé a hacer este tipo de murales. Eh, Empecé a colaborar mucho con diseñadores de interiores. Este es un mural que está ubicado en la Torre Bellini, en Buenos Aires, en el hall central de una torre enorme. Este mural tiene una historia muy divertida, que el mural se llama Se eleva el invisible. Y yo hice esta obra para los dueños de la torre, y después la torre fue alquilada por WeWork, y cuando WeWork alquiló toda la torre por 10 años, vino con un proyecto desde Estados Unidos y estos murales los tapó. Así que los murales están tapados ahora. Wow. O sea, Más hay invisibles todo que nunca. totalmente. Bueno, es una anécdota. Y lo divertido de todo es que el año pasado WeWork me llamó, eh,
para hacer un mural enorme en otra oficina nueva que abrieron ahora sobre la calle Corrientes, que el proyecto está por acá. Eh, eh, tengo una cosa que quiero mostrar también, que es de lo último que estuve haciendo, que habla un poco sobre el tema de... pucha, no lo puedo... Bueno, este es el mismo proyecto, Retrato del Mundo, pero en Seattle. Gané una residencia que me dieron acceso durante 5 meses al vertedero de Seattle, para juntar material De lo que quieras. infinito. Y empecé a trabajar con metal que nunca había trabajado. Y desarrollé toda una serie de esculturas eh, de metal y elementos encontrados. Esto ya es como más nuevo. Me encanta. Eh, Me encanta cómo bueno, vas jugando y experimentando y descubriéndote a vos sin límites en el encuentro con todo. Así como vos dijiste el otro día por teléfono, cuando nos mensajeábamos en relación a esto, me dijiste, yo pulso desde la vida. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Como que hay un empuje que se percibe en lo que contás, en lo que hablas, en lo que haces, y que te acompaña desde el día uno que te conozco. Y me alegra tenerte sí, acá contagiando esto. sí, perdón si tal vez todo lo que estoy hablando es como, para mí, a ver, el resumen de todo, de alguna forma, es eso, ¿no? O sea, es de qué manera la vida te atraviesa y qué haces vos con tu vida. Porque en realidad a lo único que le estamos dando forma es a nuestra propia existencia. Yo a través de todos estos ejercicios lo que moldeo es mi propia existencia. Es como descubrir aquello invisible dentro mío o recordar quién soy, ¿no? Es como, por eso es inconmensurable y es infinito y todo se conecta con todo. Porque yo vuelvo a decirte, hoy en día es como, eh, esto para mí es pulsión vida, todo es pulsión vida, ¿no? Es como, después, bueno, el contexto te va definiendo, ¿no? Si esto lo pongo dentro de un museo, pasa a ser una obra de arte. Si lo abandono en la calle, es basura. Entonces, los contextos definen muchísimo la propia experiencia, pero, pero para mí lo más importante de todo en cuanto a la vida es eso, ¿no? Es el grado de posibilidad que uno encuentra, de exploración, ser flexible, dejarse atravesar por los acontecimientos. Esta es una serie de esculturas que hice con el descarte del mural que mostré antes. Yo cuando diseño el mural, diseño también las placas de donde saco las formas, entonces después yuxtapongo el descarte y armé toda esta serie de esculturas que la expuse en la Embajada de Portugal en Buenos Aires. Divina. Es una serie como de 8 esculturas. Esto vendría a ser el lado B del mural. Es madera. Placas de madera. Divino. Son placas de madera que cada una de estas piezas son las que yo mandé a rutear para armar el otro mural. Bueno, espectacular el viaje. Espectacular. Bueno, hay mucho. Perdonen si todas estas ideas que tiré suenan inconexas. A mí lo que más me interesa es como entender de que no hay métodos, sino que hay experiencias. Y cada experiencia es única e irrepetible. Cada uno de nuestros corazones es único e irrepetible. Entonces, lo que nosotros tenemos que explorar es la posibilidad de encontrarnos. Y para ello tenemos la vida para experimentarla. Entonces, en este ejercicio que están haciendo, que a mí me resulta súper interesante, me parece importante que tomen el disparador, que es una poesía, como un disparador, como un estímulo, como un susurro de viento que te llega al oído. Pero tiene que ser eso, es solamente como una especie de pequeño empuje. Es el Es como una envión. especie, es el envión. Exacto. Después el viaje lo construye uno. En eso Entonces, estamos, en eso estamos. y lo último que propongo como posibilidad es que intenten ser lo más abiertos posibles
intenten como conectar la poesía que les tocó con algo que venga de un universo que no tenga absolutamente nada que ver con ello. O sea, porque la idea no es como reproducir en un aspecto bello la poesía, sino que uno también puede ponerla en crisis esa poesía, ¿no? O sacudirla. Sí. O, Lo único que importa o, es qué es lo que le pasa a uno con el material que le toca. Lo que vos dijiste, permitirse, dejarse atravesar para poder estar implicado después en el gesto propio de cómo esa información viaja por mi propio cuerpo y experiencia, tal cual. to- totalmente. Y me voy y Por me eso me daba despido. tantas ganas de encontrarte y de invitarte a charlar con esto, porque creo que resuena un montón tu laburo, no solo con este trabajo de la Facu, sino con un montón de las cosas que nosotros hacemos como metodología. Así que Total. me alegra. Bueno, espero que haya servido de algo. Ha sido como medio inconexo todo, pero es mi forma un poco de arribar a la vida. Es hermoso. A ver, deja de compartir pantalla un toque, así ya cerramos. Podés, Dale. A ver, termino mostrando esto, que me dale. parece interesante también, que es, eh, a ver si está acá, el lujo aparente. eh, es esta. Este es otra cosa que hice también en Recology, en esta residencia, trabajando con metal. Esta es como una evolución del rosario que hice en Bolivia, pero estos son 265 elementos de metal Pesa como bordado. loco eso, ¿no? ¿Cuánto Está pesa? todo bordado. Eh, sí, tenía esta imagen en la cabeza y resultó. Fue como un experimento. Acá hay algunos detalles en donde se puede ver un poco mejor la imposibilidad del propio material, ¿no? O el propio material conectándose entre sí. Por ejemplo, estas son cucharas que yo doblaba para coser con la cuchara. Eh, bueno, en fin, listo. Ahí Hermoso. cierro. No, no, muy lindo, me encanta. Me encantan todas las novedades, había muchas de estas cosas que no había visto en detalle. Y hay mucho dando vuelta. Y sobre todo me encanta escucharte y me encanta eso, la vibración que compartís en relación a tu búsqueda y a tu ser. Así que bueno, nada, feliz de estar acá con vos ahora y ojalá bueno, que sea como la primera de muchos otros encuentros, ¿no? Como dijimos el otro día, son las vueltas de la vida, bueno, que sean las vueltas de la vida uno y que haya otros Total, dos, ¿no? Y que podamos seguir total. compartiendo, Hernán. Bueno, acá estoy para cualquier cosa que necesiten siempre. Si Bueno, quieren escribirme, yo estoy súper abierto. Cualquier pregunta que tengan, dudas, inquietudes. eh, buenísimo. nada, si yo llegué hasta acá, cualquiera puede hacerlo. O sea, y la vida es esto, es una puerta abierta a la experimentación. Ahí va. Muchas gracias. A ustedes.